Te lo explico. Historia contemporánea para bachillerato. Si quieres saber cosas sobre la Convención Nacional dentro de la Revolución Francesa, has llegado al sitio perfecto, porque yo te lo explico. Habíamos dejado el último vídeo hablando de la Asamblea Legislativa y ahora vamos a hablar de otro periodo diferente, que es la Convención. Antes de empezar, vamos a hablar de los partidos políticos de la Revolución Francesa, porque tienen unos nombres muy peculiares como jacobinos, girondinos, la llanura, y eso, si no sabes un poco situarlos, es muy difícil de entender los movimientos que se producen. No hay que olvidar que el concepto de partido político, como lo conocemos ahora, de asociaciones que defienden los intereses de unos votantes, empieza aquí, en la Revolución Francesa. Y vamos a ver cuáles son los grupos políticos fundamentales. Fijaros, lo primero, vamos a hablar de la distinción entre derecha e izquierda, ¿vale? Es decir, es aquí, en la Revolución Francesa, donde se produce. En la actualidad, los partidos de derecha son los más conservadores, los de izquierda son los más progresistas y los de centro son una cosa intermedia. Bueno, pues tiene que ver con cómo estaban situados dentro del hemiciclo de la Asamblea Francesa. A la izquierda de la presidencia estaban los radicales, los jacobinos, como ya veremos, y los cordeliers. En el centro, la llanura, y a la derecha, los girondinos. ¿Quién era cada uno? Pues la llanura, o también llamados los del Valle, eran diputados de centro, que se posicionaban con unos u otros, depende de los temas, ¿no? El líder de estos era el abate Sieyes, que había tenido un papel muy importante en el juego de la pelota, como ya vimos con anticipación. Los segundos fueron los de derechas. El partido mayoritario de derechas eran los girondinos, que eran representantes de la alta burguesía, es decir, que eran los que encarnaban propiamente la revolución burguesa, ¿no? Defendían la propiedad privada, la libertad de empresa y de comercio, la descentralización. Son partidarios de utilizar la guerra si es necesario para defender la revolución, y están dirigidos por Brissot. El otro grupo, el de izquierdas mayoritario, era el de los jacobinos, que eran representantes de la baja burguesía, de los comerciantes más pequeños y de los que todavía no tenían clase o eran de las clases más bajas. Defendían la república, defendían el reparto de la riqueza, defendían la propiedad y la centralización del gobierno en París, y no eran partidarios de utilizar la guerra para defender la república. El líder indiscutible de estos era Robespierre, que, como veremos, tiene una importancia muy grande en esta época. A la extrema izquierda tenemos a los cordeleros o cordeliers, que muchas veces actuarían en equipo con los jacobinos. Son los más radicales de todos, querían una república, sufragio universal, y eran dirigidos por Danton y Marat, que, insisto, al principio por lo menos eran los más radicales. Ya veremos que con el tiempo Robespierre se convirtió en el más radical de todos. Y a la extrema derecha tenemos los llamados realistas o constitucionalistas, que eran los que defendían la coexistencia entre monarquía y revolución. Eran muchos de ellos nobles que lo que hacían era intentar compatibilizar el mundo antiguo con el nuevo, y los dirigentes fundamentales era Lafayette y el conde de Mirabeau. Esta era la situación. Pero vamos a empezar ya con la Convención de 1792 a 1794. Nos situamos cronológicamente, para retomar lo que veníamos hablando, en agosto de 1792. Ante la amenaza del ejército prusiano, las masas populares asaltaron las Tullerías. El sitio donde las Tullerías era el palacio donde estaban los reyes. Los asaltantes eran los revolucionarios de las clases populares, los llamados sans-culottes, era algo así, como sin pantalones, porque no tenían dinero para tener unos pantalones normales. Las clases más populares de la ciudad, en las que además las mujeres tienen o tuvieron un papel muy importante. Tras la insurrección, la revolución se radicalizó, porque una cosa era lo que pasaba dentro de la asamblea y otra cosa lo que pasaba en las calles. La asamblea suprimió la monarquía, primera cosa diferente, y se decidió elegir una nueva asamblea.
una asamblea que le llamaron la Convención, o la Convención Nacional, como queráis llamar, por sufragio universal masculino, no censitario, sufragio universal masculino. La Convención se encargaría de redactar una nueva Constitución, que ya veréis que no se llegó nunca a aplicar por la guerra en la que Francia estuvo sometida, y la presión de las clases populares que gobernaban París provocó ya en estos primeros meses una masacre de más de 1.500 prisioneros entre aristócratas, clero refractario. ¿Qué es el clero refractario? Aquel clero que defendía la vuelta a la monarquía absoluta, y los presos comunes. Hubo un montón de detenidos en este primer momento. El 20 de septiembre de 1792 se reunía esa nueva asamblea que le vamos a llamar la Convención Nacional, elegida, como ya hemos dicho, por sufragio universal. El mismo día, un ejército de voluntarios. Otra cosa interesante es que por primera vez era un ejército de voluntarios, no eran levas, digamos, pagadas de ejército profesional. Venció a la coalición de las monarquías absolutas de Prusia y Austria en la batalla de Valmy. Su primera acción, la primera acción de esta convención fue, por una parte, suprimir la monarquía y, segundo, proclamar la república. Vamos a ver cuáles son los grupos políticos que se dieron en las elecciones estas de la convención. Fijaros, el primer grupo, y que sería el que se llevaría, digamos, probablemente el poder, serían los girondinos, que sacaron 300 diputados. Como sabéis, eran revolucionarios moderados, dirigidos por Brissot. El segundo grupo eran los jacobinos, que eran los más radicales, y que ya incluyeron entre ellos a Marat y Danton como los más radicales, y los de centro, que eran los de la llanura, que eran 189. Digamos, eran los que creían más en la primera revolución, en la revolución burguesa, eran más defensores de la propiedad y nada más. Los jacobinos eran mucho más radicales, eran la revolución social de las clases bajas, y los girondinos serían los que propondrían la revolución burguesa sin tener en cuenta tanto a las clases bajas. Evidentemente, digamos, quién se llevaría al gobierno estaba en función de lo que votaran los de la llanura. Lo cierto es que los girondinos subieron al poder y obtuvieron la mayoría en la convención. Con la proclamación de la república y el sufragio universal, consideraban los girondinos que la revolución ya había acabado, que ya se había destituido al rey, que se había acabado con el antiguo régimen y que aquí se acababa la historia. En cambio, los jacobinos decían que no, que la revolución acababa de empezar, eran mucho más radicales, se convirtieron además en los portavoces de los sectores más populares de París, los llamados sans-culottes, como hemos dicho antes, que deseaban una revolución más social, que llevara a la igualdad social, ¿no? Los girondinos y los jacobinos también discrepaban con respecto a la monarquía. Es decir, ¿qué había que hacer con la monarquía? Los girondinos pensaban que una vez destituido el rey ya era suficiente, porque si se condenaba a muerte al rey, las calles se revolucionarían mucho, se radicalizarían mucho y sería contraproducente, mientras que los jacobinos querían juzgar y condenar al rey por los delitos contra el país. La calle volvió a presionar y la presión popular obligó a la convención a condenar a muerte el rey. Finalmente, Luis XVI primero y la reina María Antonieta después fueron guillotinados con este sistema nuevo en la Revolución Francesa, que era la guillotina, en 1793. La ejecución del rey suponía una ruptura total de la revolución con la monarquía, y eso alarmó a todas las monarquías absolutas de alrededor de Francia, que ya no dudaron en movilizarse en contra de esto, porque si cundía el ejemplo de la Revolución Francesa, todas las revoluciones se irían expandiendo en toda Europa. Y hicieron una coalición contrarrevolucionaria en contra de la Revolución Francesa, formada por las monarquías más importantes, por Austria, por Prusia, por Gran Bretaña, por España y por Holanda. Contra la convención
decretó el reclutamiento obligatorio masivo de campesinos y artesanos que salvaron, en principio, a la revolución de esa coalición extranjera, ¿no? La situación interna, sobre todo, fue cada vez, la presión de la calle cada vez era más grande, y cada vez, la radicalización de las calles obligaba al gobierno a parapetarse en la convención. En marzo de 1793, además, se produjo una sublevación de derechas, tradicionalista, la llamada como la sublevación de la Vendée, que eran unas regiones francesas de mayoría monárquica y católica, donde hubo una durísima represión con un montón de muertos. A partir de ahí, la Convención empezó a adoptar medidas represivas importantes contra todos aquellos que ellos consideraban que iban en contra de la revolución. Por ejemplo, se creó un Comité de Seguridad General, que no era más ni menos que una policía política, que perseguiría a todos los llamados contrarrevolucionarios. Se creó también comités de vigilancia revolucionaria, es decir, particulares por los barrios que espiaban a la gente que consideraban que eran nobles o que eran religiosos, que ellos consideraban contrarrevolucionarios, y los detenían muchas veces, incluso los juzgaban prácticamente sin juicio. Y el Comité de Salvación Pública, fijaros el nombre, que parece que el Comité de la Salvación de la Revolución, que se convirtió al margen del Parlamento en el verdadero poder ejecutivo. Ese comité estaba dirigido por Danton. Además, la presión popular aumentaba porque la situación económica de París especialmente empeoró mucho, porque los precios, el control del precio del pan sobre todo, cada vez iba subiendo más, y los escrocs se empeñaron en forzar a los girondinos a que se cogiera medidas de control contra los especuladores de los precios. Fijaros, vamos a ver aquí la República Jacobina, es decir, el trozo de la Convención donde dominaron los jacobinos, que va entre junio de 1793 y julio de 1794, las obras fundamentales. En primer lugar, hicieron una nueva constitución, que ellos le llamaron de democracia social. Una constitución que no llegó a ponerse prácticamente en efectivo, porque la guerra le impidió que se pusiera en efectivo, pero es interesante que lo tengamos en cuenta, porque las propuestas que se hicieron son realmente radicales. Por ejemplo, el sufragio universal directo, nada de sufragios censitarios, ni nada de diferenciar entre personas y ciudadanos. Segundo, la soberanía popular, que se basa en el sufragio universal. Tercero, la eliminación de los derechos feudales, pero sin tener que indemnizar a los nobles por quitarles estos derechos que se había propuesto antes. Una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano más progresista, más sociales, y el derecho importante, el derecho a la insurrección. Es decir, esto era la plasmación de la idea del pacto social. Es decir, si un pueblo entiende que sus gobernantes le maltratan o le violan sus derechos, tiene derecho a sublevarse. Y eso se fijaba en la Constitución. En cuanto a reformas sociales que implantaron, pues unas muy importantes. Primero, la redistribución de la propiedad agraria. Fijaros que, a diferencia de Inglaterra, aquí la revolución agraria se pretendía hacer dándole tierra a los campesinos y, lógicamente, quitándoselo a la nobleza. El precio máximo en la ley, que hacía que los productos de primera necesidad no pudieran ponerse a más de un precio. Y además, una lucha a muerte contra los especuladores. Muchos de los nobles guardaban el trigo en silos, en almacenes, para esperar que subiera mucho el precio y después poder venderlos. Si los revolucionarios pillaban a esta gente, los condenaban a muerte inmediatamente. La enseñanza iba a ser obligatoria y gratuita. Fijaros que ya se dan cuenta de la importancia de la cultura. La asistencia social a los más necesitados también va a ser necesaria. Van a hacer un nuevo calendario.
El calendario tradicional estaba basado en festividades religiosas, la Navidad, los Reyes, la Asunción, lo quitan todo y lo sustituyen por fiestas laicas o con, digamos, hechos que tienen que ver con las cosechas y con el calendario agrícola. Una descristianización de todas las costumbres, es decir, los revolucionarios jacobinos entienden que el gobierno es una cosa y la iglesia es otra, y dentro del Estado no tiene que ser laico, no tiene que haber connotaciones religiosas. Y la democratización del ejército, es decir, permitir que entre los mandos intermedios del ejército haya gente que no sea de clases sociales altas, sino que se establezcan por méritos profesionales. Sobre todo para incluir a estos militares dentro de la lucha contrarrevolucionaria que se estaba librando. Esa convención jacobina, si antes era la convención girondina, ahora es la jacobina, ¿vale? Con la excusa de la amenaza del exterior y de los contrarrevolucionarios en el interior, pues instauró eso que se conoce en los libros de historia como la época del terror, aproximadamente en septiembre de 1793. Y el líder de esa época es el jefe del Comité de Salud Pública, que era Robespierre. El nuevo gobierno tomó todas esas medidas excepcionales y para que los sospechosos de ser contrarrevolucionarios fueran rápidamente apartados de la vida por los tribunales. Se ordenaron detenciones y ejecuciones en masa que se prolongaron durante toda la etapa de los jacobinos. Fijaros, algunos datos. 40.000 personas fueron condenadas a muerte o ejecutadas sumariamente, es decir, prácticamente sin juicio. Hubo 200.000 muertos por la guerra civil entre revolucionarios y refractarios. Aproximadamente medio millón de detenidos en esta época. Son unos números que para la época eran muy grandes. El 27 de junio de 1794 se acabó esto, porque ya llegando la faceta sanguinaria de Robespierre a límites insospechados, algunos jacobinos fueron los más fueron detenidos con Robespierre y ejecutados sin juicio en ejecución pública. Finalizaba de esta manera la etapa más radical de la revolución, la etapa más izquierdista de la revolución, para dar paso a lo que será el próximo capítulo de estas explicaciones, que será la República Conservadora. Eso lo veremos en el próximo capítulo. No te olvides de darle al botón de suscribirte en la base del vídeo y de la campanita para que te avise de cualquier vídeo nuevo que sale en este canal. Y recuerda que tienes un índice abajo en las especificaciones para poder ir a la parte del vídeo que te interese, en el caso de que no solamente quieras tener una visión general de la Revolución Francesa, sino de que tengas que estudiar para hacer algún estudio, algún examen o algún trabajo sobre la Revolución Francesa. Nos vemos en el próximo vídeo. Educa Historia, Laboratorio de Didáctica de la Historia.